En este vídeo voy a hablaros del Tesla Model 3, el que dicen que es el coche que cambiará la historia del automóvil. Por de pronto, tras solo 24 horas después de su presentación, ha sido el lanzamiento más exitoso de la historia, con 180.000 reservas que cada una requieren $1000 como señal. Y miles de esas reservas se hicieron incluso antes de que se viese el coche en ningún sitio. Y es que muchos de los fans de este coche y de esta marca ya sabían que sería un coche impresionante incluso antes de que se supiese nada sobre la estética o la mecánica de este coche, lo cual tiene aún más mérito para la marca, ya que se trata de un nivel de expectación como el que solo hemos visto en Apple hace muchos años, con gente pasando la noche en la calle para hacer cola y poder reservar uno de estos coches, que cuestan desde $35.000 y la reserva se puede recuperar en cualquier momento. Pero las 325.000 reservas que se han hecho tras solo una semana de su presentación al público significan 325 millones, unos ingresos que esperemos que sean suficientes para que la marca pueda expandirse por todo el mundo y aumentar su producción. Ya que para que os hagáis una idea de la exageración que significan las 325.000 reservas, un modelo como el Serie 3 de BMW tuvo 143.000 unidades vendidas en Europa durante todo un año. Así que en este vídeo voy a hablar del porqué de tantas ventas, de qué lo hace tan interesante y resolver las dudas que tienen la mayoría de personas que se interesan por este coche. Para empezar os hablaré del porqué de tantas ventas en América, y es que un BMW Serie 3 empieza en algo más de $33.000, mientras el Model 3 cuesta $35.000 antes de ayudas, que son unos 7.500 por parte del gobierno, a los que hay que añadir, por ejemplo, $2.500 en el estado de California, lo que lo convierte objetivamente en un chollo, puesto que para comprar un coche prestacionalmente equivalente de los que nos ofrece la competencia habría que irse al BMW 328i por $39.000, al Audi A4 por $38.000 o al Mercedes C300 por casi $40.000. Así que, como el propio Elon Musk dijo en su presentación, por ese precio no van a encontrar ningún coche mejor. Pero aparte de las prestaciones, el diseño y todo eso, lo mejor de este coche sin duda es su mantenimiento y su economía. Y es que no hace falta ser rico o tener mucho dinero para mantener un coche eléctrico. Y es que su funcionamiento comparado al de un coche tradicional es infinitamente más sencillo. Exagerando mucho, podríamos decir que es simplemente un motor que va a pilas, sin tener que preocuparse de caja de cambios, de embrague, de aceite, de filtros, de ese montón de cosas que tienen los coches térmicos y no tienen los eléctricos. Esto hace que lo podamos usar como si de un teléfono móvil o un portátil se tratase, cargando la batería y simplemente conduciendo. Obviamente hay elementos de desgaste que es inevitable tener que cambiar, como los neumáticos o la amortiguación, pero estos costes y preocupaciones son ínfimos comparados con los que trae un coche tradicional. Lo mejor de esto es que podremos tener un coche de lujo o un deportivo, ya que por sus prestaciones puede serlo, con menos mantenimiento del que tendría una scooter. Y lo mejor de esto es que podemos darle caña al coche sin preocuparnos de sobrecalentamientos, de problemas en el motor, solo pisarle y a olvidarse del resto. Tiene que ser una gozada poder darle caña al coche sin preocuparte de destrozar el embrague, destrozar la caja de cambios, simplemente pisarle y disfrutar. Los anteriores coches de Tesla, el S y el X, tienen una garantía de 8 años para el tren motriz y las baterías, sin límite de kilómetros. Es decir, que nos aseguran que tanto las baterías como el motor, que es básicamente de lo que se compone el coche, van a funcionar perfectamente hagamos los kilómetros que hagamos. Esto sin duda da mucha tranquilidad a la hora de comprar un coche, pero es que un motor eléctrico es súper fiable. Podemos hacer 1.000.000 de kilómetros y que siga perfectamente, funcionando como el primer día. Las baterías, por el contrario, sí que tendrían algo de desgaste con el tiempo, pero es muy pequeño. En la descripción pondré un enlace que muestra una lista de usuarios que publican cuál es el rango disponible de su batería tras los kilómetros y los años. Para que os hagáis una idea, uno de los dueños del Model S que compró su vehículo en 2013 y le hizo 100.000 kilómetros, el rango de su batería es del 96,2%. Es decir, que cargando su coche a diario durante 100.000 kilómetros solo ha perdido un 3,8% de la capacidad total de su batería. Vamos, que si cuando compró el coche la autonomía era de 400 kilómetros, ahora sería de 15 kilómetros menos, tras 100.000 kilómetros. Unos resultados muy buenos que nos aseguran una vida útil del coche realmente buena, seguro que superior a cualquiera del mercado. Un coche de gasolina normal, en vez de ver afectada su autonomía con el paso del tiempo y los kilómetros, tendrá una pérdida de caballos que se traduce en menos potencia. Pero mientras que en un coche normal, para volver a recuperar esta potencia habría que cambiar el motor o arreglarlo mucho, en un eléctrico solo haría falta cambiar las baterías, y Tesla tiene un sistema para cambiar las baterías en 90 segundos como si de una gasolinera se tratase. Teóricamente las baterías tienen una pérdida de rendimiento del 10% cada 200.000 kilómetros, así que en teoría si hacemos al coche 1.000.000 de kilómetros, que son los kilometrajes a los que llegan los camiones, autobuses y esos vehículos industriales, la batería se reduciría a la mitad. Lo equivalente en un coche tradicional que aguantase ese kilometraje, cosa que pocos consiguen, sería que consumiese el doble tras 1.000.000 de kilómetros, algo bastante razonable. Si el precio de las baterías desde el 2010 hasta el 2014 se redujo en más de la mitad, significa que esto seguirá bajando.
y que cuando vuelvan a pasar otros 4 años, es decir, en 2018, para cuando veamos el Tesla Model 3 en las calles, el precio de las baterías haya vuelto a bajar la mitad. Y que si se diese el caso que en los próximos 4 años siguientes, tras comprar el coche, le hiciésemos cientos de miles de kilómetros hasta llegar casi al millón, podríamos cambiar la batería por la mitad del precio que están ahora. Al menos teóricamente, haciendo una regla de 3, viendo cómo está bajando el precio de las baterías. Y eso sin contar con la posible utilización de nuevas tecnologías como las baterías de grafeno que están por salir algún día. Y digo algún día con un poco de resignación, ya que llevan mucho tiempo hablando de estas baterías, no Tesla sino otras marcas, pero luego nunca las vemos en el mercado. Pero si tuviese que apostar porque lo hiciese alguien, sería Elon Musk, alguien que ha creado SpaceX, Tesla, PayPal, SolarCity, Hyperloop. Muchos lo llaman el Tony Stark de la vida real o el hombre de la década. De lo que sí podemos estar seguros es de que pasará la historia. Y no por crear negocios rentables, sino por basarlos en ayudar a la humanidad, en hacer aportes que nos lleven a un futuro mejor. Por ejemplo, Hyperloop, una de sus empresas, se basa en crear un transporte alternativo a los barcos, aviones, coches, que consiste en una especie de tubo en el que viajan cápsulas a más de 1000 km por hora, utilizando la mínima energía gracias a la levitación magnética y la baja presión del interior del tubo, que eliminan tanto el rozamiento como la resistencia aerodinámica. Para que os hagáis una idea, esto es como conseguir que un coche de 100 caballos alcance los 1000 km por hora, algo impresionante. Lo mejor de esto es que sería más barato y más seguro que ningún sistema actual. Costaría unos $20 el billete y el sistema sería inmune a las condiciones meteorológicas y los errores humanos. Otra de sus empresas es SolarCity. Es una compañía pública que se ha encargado de instalar sistemas solares en Estados Unidos, así como de donar energía a los más desfavorecidos por cada megavatio de energía que instalan. Es decir, que cuanto más crece su empresa, más ayuda a la sociedad de forma gratuita. Ya no solo por estas donaciones, sino por utilizar energías renovables, que al fin y al cabo nos ayudan a todos a tener un planeta más limpio. Y sin duda la más espectacular, SpaceX se dedica a crear cohetes o transbordadores espaciales reutilizables, que se podría resumir como viajar a otros planetas para buscar vida de forma súper económica, pasando de los 60 millones cada vez que se envía un cohete Falcon 9 a reutilizarlos y que cueste solo 1 millón cada vez. El ahorro es espectacular. Es un proceso que cuesta 60 veces más barato. Y lo más impresionante de todo esto es que ya se ha hecho de forma satisfactoria. Se ha enviado un cohete a la Estación Espacial Internacional con 3000 kilos de suministros y ha vuelto a la Tierra con éxito, aterrizando en una plataforma flotante en medio del mar donde no pone en peligro la vida de nadie. Así que se puede decir que consigue lo que se propone, y que si su nuevo objetivo es vender coches eléctricos que sustituyan a los de combustión para ser más ecológicos, seguro que lo consigue. Tras resumiros un poco cómo funciona la empresa y su creador, ahora voy a hablaros del Tesla Model 3, las cifras y las cosas más curiosas. Empezaré con la típica pregunta que todo el mundo se hace y es: ¿no es mejor comprar un coche de gasolina o de gasoil y gastarse el resto del dinero en combustible? Bueno, obviamente si se trata de un coche de segunda mano de unos 1000 euros con bajo consumo, eso va a ser muy difícil de superar. Pero si lo comparamos con cualquier coche equivalente, nuevo, que haga el 0 a 100 en 6 segundos, no hay nada mejor en economía. Poniéndonos en lo mejor para el coche de combustión y en lo peor para el coche eléctrico, pongamos que compramos una berlina diésel equivalente y no tiene ninguna avería. Eso significaría hacer 100.000 kilómetros en un coche diésel que consumiese 10 litros a los 100 con el precio del gasoil de hoy en España. Eso en un coche de combustión como el que digo y sin tener ninguna avería costaría 10.000 euros. Y todo eso sería sin contar el gasto de las revisiones obligatorias que tiene un coche normal en la casa oficial para mantener la garantía, cosa que en el Tesla no son necesarias. De todas maneras, por lo que yo he visto en los foros, cuando un propietario de Tesla tiene algún problema con su coche o algún defecto, en las próximas revisiones que se les hacen a los coches es lo que se mira y se reemplaza sin coste. Es decir, es una compañía que se preocupa mucho del producto que vende. Y en cada revisión te cambian cualquier pieza del coche, cualquiera aunque sea de desgaste, pastillas, discos, incluyendo todo eso en el precio de la revisión. Lo único que no entra son los neumáticos, pero lo demás entra prácticamente todo como si de una tarifa plana en el taller se tratase. Además, por otros casos que he visto, cuando el vehículo tiene algún error, aunque sea de software, se comunica él solo con el servicio técnico y ellos se encargan de quedar contigo para arreglarte el fallo completamente gratis. Y si el vehículo puede comunicarse solo es porque tiene internet completamente gratis, sin pagar datos ni nada por el estilo.
Eso significa que podremos utilizar la pantallita interior del coche tanto para navegar por internet, como para tener radio online, como para tener el GPS con actualizaciones en tiempo real, de accidentes, de cortes de tráfico. Todo eso lo vamos a tener en el coche de forma gratuita, así como saber en todo momento dónde está la estación de recarga más cercana, su velocidad de carga, si es gratuita y todo tipo de información. Y es que no solo existen los cargadores oficiales de Tesla llamados Supercharger, hay cargadores eléctricos en cualquier sitio. Centros comerciales, IKEA, Carrefour, Corte Inglés, todos esos sitios y muchos más tienen cargadores eléctricos gratuitos. Y según el BOE de finales de 2014, todo centro comercial nuevo tiene la obligación de instalar un punto de recarga cada X plazas de aparcamiento. Podéis encontrar todos los puntos de recarga para vehículos eléctricos en la página web Electromaps, la dejaré en la descripción. Y Tesla también ha hecho una página web en la que proponer puntos en los que instalar supercargadores, así que si reciben muchas solicitudes de instalarlo en un sitio es muy probable que lo acaben haciendo. De todas maneras, Elon Musk ya ha confirmado que se pondrán más puntos de recarga allí donde las ventas de Tesla aumenten. Recargar el coche en un punto oficial Tesla, en un supercargador, es totalmente gratuito de por vida. Pero para disponer de estos servicios había que hacerlo de dos maneras. La primera comprando una unidad de 85 kilovatios en la cual no tenías que pagar nada más, o si comprabas la versión más baja del coche, la de la batería de 60 kilovatios, tenías que añadir un extra de $2000. Pero como ya he dicho, esto ocurría antes, con el Model S. En la presentación del Model 3 se confirmó que todos los coches tendrían acceso gratuito a los supercargadores. Aunque yo creo que hay que ver estos supercargadores de una manera diferente a la que se ve una gasolinera. Y es que si pongamos se venden 500.000 de Teslas o incluso 1.000.000, va a ser muy difícil dar acceso a todos estos vehículos de forma constante. Así que la idea de esta especie de gasolineras eléctricas sería como algo a utilizar solo cuando nos desplacemos en trayectos largos, o si vamos a un sitio y necesitamos obligatoriamente recargar, pero no para que todo el mundo, en vez de recargar el coche en su casa, lo hagan estos puntos, ya que si no quedarían totalmente saturados. El consumo del coche es de unos 20 kilovatios a los 100 kilómetros, a 120 kilómetros por hora, a 6 céntimos, que podría ser algo menos de 1,2 euros más IVA cada 100 kilómetros. 12 euros a los 1000 kilómetros, que con la tarifa reducida cargando el coche por las noches podría ser mucho menos de la mitad. Y esto sería el equivalente a llenar el depósito de un coche diésel, pero en vez de gastarnos 50 euros en diésel nos gastaríamos menos de 5 euros en electricidad. Lo que sí hay que tener en cuenta es que cargar el coche en nuestra casa supone hacerlo a la potencia que tengamos contratada. Y es que cuanto más potencia contratada tengas en casa, más rápido cargarás el coche, pero más pagarás en tu factura de la luz. Para poneros un ejemplo, con la potencia contratada de un piso de 4,6 kilovatios, cargando durante 6 horas con un 90% de eficiencia eléctrica, recargaríamos el coche para hacer unos 130 o 150 kilómetros. Es decir, en un piso normal, recargando por la noche cuando la electricidad es más barata, tendríamos para hacer 130 o 150 kilómetros, más que suficiente para el día a día. Obviamente, si tuviésemos más potencia contratada, cargaríamos el coche más rápido, y si lo dejásemos cargando más horas, cargaríamos más porcentaje de batería, aunque solo fuese dejando el coche recargando mientras dormimos, que suele ser más de 6 horas. Pero yo he hecho estos cálculos para recargar el coche a diario de la forma más barata posible. Si cargásemos el coche en un supercargador con una batería de 90 kilovatios como la del Model S en sus gamas más altas, en 40 minutos, teniendo la batería completamente vacía, recargaríamos el 80%. Y es que las baterías de cualquier tipo hasta ahora se recargan de forma muy rápida hasta el 80%, pero luego una vez tienen que llegar al 100%, que es solo un 20% más, tardan el doble. Esto significa que pasar del 0% de batería al 80% tarda 40 minutos, pero luego el 20% restante serán otros 40 minutos. Aunque eso sería en el caso de la batería más grande del Tesla Model S. La batería del Model 3 será algo más pequeña y por tanto lo normal sería que tardase menos en recargarse. Además, desde el propio coche podemos seleccionar cuánto queremos que recargue, al igual que podemos programar desde el móvil si queremos que el coche esté caliente o frío a determinadas horas, para que cuando llegues a cogerlo esté a tu gusto. Pero aparte de todos estos detallitos que molan bastante, muchos no se habrán parado a pensar el cambio radical que un coche como este supone. Por ejemplo, un día coger el coche e irte a recorrer Europa entera sin gastarte un euro ni en gasolina ni en mantenimiento, simplemente pasando de supercargador en supercargador, viajando prácticamente a coste cero, y esto es algo que muchos usuarios de Tesla ya han hecho.
Además, una cosa que me gusta personalmente del coche, ya que suelo hacerla con el mío, es que los asientos traseros se pueden reclinar totalmente dejando un espacio de unos 2 metros. Así que si aún no habéis visto por dónde van los tiros, me refiero a meter un colchón en la parte trasera del coche e irte a dormir a cualquier sitio, sin tener que preocuparnos de reservas o de ningún tipo de gasto de alojamiento. Entonces los gastos sí que se reducirían al mínimo, ya solo tendríamos que preocuparnos de la comida y de disfrutar del viaje, pudiendo acampar en cualquier sitio ya que es un coche totalmente normal. Y sumado a la climatización del interior del vehículo estaríamos incluso mejor que en una autocaravana. El coche está pensado para ser lo más eficiente posible, teniendo un consumo muy bajo sin que esto afecte a su estética ni a su espacio interior. Su coeficiente aerodinámico es de 0,21, uno de los coches más aerodinámicos del mundo, superando al Mercedes CLA. Esto se consigue gracias a detalles como el frontal redondeado sin parrilla y el techo acristalado del coche, que reduce la altura exterior sin disminuir la habitabilidad interior. El tamaño de la apertura del maletero ha sido criticado, pero es que en este coche todo funciona como una cadena. Si tú quieres que el coche sea aerodinámico pero que los pasajeros de detrás quepan cómodamente sin darse con el techo, lo tienes que hacer de cristal. Si lo haces de cristal no puedes poner un portón porque entonces el chasis no es lo suficientemente sólido. Si entonces quieres poner un portón que abra el maletero completamente, tienes que poner un travesaño trasero superior para que haga de bisagra, y estás en las mismas, ya que entonces la altura del coche se incrementa, así como su consumo, que se vería reflejado en una menor autonomía. Por lo que hay que hacer un equilibrio entre la comodidad de los pasajeros, la practicidad del coche, su consumo y autonomía, y lo hacen de la mejor manera posible. De todas maneras, ya se ha confirmado que con esta apertura de maletero cabría tanto una tabla de surf como una bicicleta, pero no se descarta que se consiga finalmente una solución para equilibrar todo esto y tener una apertura de maletero grande, unas plazas de atrás en las que los pasajeros entren cómodamente y que la altura exterior del vehículo no se vea afectada. Pero tenemos que recordar que este es un coche de $35.000 que nos ofrece lo que ninguno antes. Otra cosa que también ha sido bastante criticada es el interior del vehículo, pero es que se trata de un prototipo, y aunque cuando salga a la venta seguro que cambia bastante, el hecho de que sea así tiene su lógica. Y es que para que el coche no sea ni muy largo ni muy grande exteriormente, se ha eliminado el tradicional espacio que hay entre el vano motor y la cabina. Esto significa quitar prácticamente todo el salpicadero, guanteras y todo lo que vemos en un coche normal, para que todos los asientos del interior puedan ir un poco más hacia adelante y tengan las piernas cómodas. Así tenemos un interior cómodo como el de una berlina o un monovolumen con el tamaño exterior de un compacto. Y ante la queja de que el coche no tenga velocímetro, esto es porque seguramente sea proyectado en el parabrisas como un HUD. Además, el coche tiene piloto automático, cambia de carril, adelanta, aparca o incluso lee las señales de la carretera, así que va mucho más allá del típico control de crucero. Y el coche tiene 5 estrellas EuroNCAP, siendo el más seguro de su categoría. Por ejemplo, en el Model S, cuando le hicieron las pruebas, no solo las pasó satisfactoriamente, sino que reventó la máquina, ya que hasta entonces no se había probado ningún coche que fuese tan resistente y seguro. Tanto es así que hasta en el Model S, en la parte inferior lleva una plancha totalmente de titanio que protege las baterías de piedras o cualquier cosa que las pueda dañar. Y es impresionante ver cómo el coche pasa por encima de rocas destrozándolas como si se tratasen de arena. Lo único que por ahora no me gusta de este coche son dos pequeños detalles. Uno es su frontal achatado, pero debido a que no convence totalmente al 100% del público, es probable que de cara al futuro lo cambien por uno mejor. Personalmente me gusta más el del Model S o el Model X. Y la segunda cosa que no me gusta del coche, aunque puede que cambie al ser un prototipo, es que el techo cristal sea casi de una pieza. Porque me imagino el precio de cambiar un cristal por un chinazo y no creo que sea especialmente barato. Y aun en el caso de que la garantía de Tesla se hiciese cargo de la reparación, yo preferiría que tuviese un parabrisas estándar. Seguro que les sale más barato de repararlo y lo podemos cambiar nosotros en cualquier taller. Y ahora a lo que de verdad importa, la pasta. Mucha gente dice que los $35.000 que cuesta el coche en Estados Unidos, cuando se venda en nuestro país, pasará a 40.000 o 50.000 euros. Piensan que entre los costes de envío y la ayuda entre comillas de nuestros políticos harán que el precio del coche suba como la espuma. Pero lo que tenéis que saber es que Tesla pretende tener fábricas tanto en América como en Europa como en Asia. Y mismamente hace poco Francia ya le estaba ofreciendo lugares donde montar esa fábrica. Con lo que podemos olvidarnos del incremento de precio por los costes de envío. Y estar más tranquilos sabiendo que no va a pasar lo mismo que con el Ford Mustang, que allí cuesta 21.000 euros y aquí casi 40.000. El coche será tracción trasera en su modelo base, algo que permite una conducción más divertida.
Tendrá una autonomía de 350 kilómetros y por menos de $5.000 podremos añadir al coche como extra la tracción a las 4 ruedas, que funciona gracias a llevar otro motor delante. Pero aun con este motor extra seguiremos teniendo el espacio libre del maletero delantero, ya que un motor eléctrico es del tamaño de una sandía y se sitúa en la parte baja del coche. Otra cosa que se ha confirmado es que para este año debería haber talleres de Tesla en España, así como estaciones de recargas repartidas por toda la península. Y con este vídeo creo que quedan aclaradas la mayoría de